La Iglesia Cristiana Evangélica Apostólica presenta el programa Palabra de Vida, un espacio de inspiración presentado por el pastor Daniel Del Vecchio. Prepare su corazón para que reciba la palabra de Dios, que tiene poder para cambiar su vida y darle una esperanza viva en Cristo Jesús. Tenga su lápiz o bolígrafo preparado, que luego le daremos nuestra dirección donde podrá dirigirse para pedir libros o algún otro material. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora, donde seguramente Dios le va a bendecir. Y ahora, con ustedes, el pastor Daniel Del Vecchio. Bienvenido al programa Palabras de Vida. Ahora con nosotros está nuestro querido hermano Antonio Rodríguez, el pastor de la iglesia de Fuengirola, y Dios le está utilizando de una manera muy especial y queremos que Él nos ministra con una palabra directamente de Dios. Prestan atención a mi querido hermano Antonio Rodríguez. Un saludo a todos nuestros queridos radioyentes, como es habitual y necesario en los que tenemos amor por los que escuchan y los que tienen amor por los que les hablamos desde aquí. El otro día tocamos un tema, no sé cuántos lo habrán escuchado, un tema polémico que no gusta mucho, sobre todo en la sociedad moderna de ahora, y era el tema del pecado. Tuvimos que tomar algunos eufemismos para decir la realidad de este tema que la palabra de Dios nos trae con tanta importancia. Hoy vamos a tocar otro tema igualmente poco visto, poco creído, motivo de burla, pero que es una realidad existente, y el tema es el infierno. Yo sé que quien esté escuchando ahora, si no es creyente, probablemente ya habrá saltado con un chip que se dispara desde nuestro cerebro con una predisposición de no creer en este tema, porque ha sido motivo de burla. También algunos no lo han presentado bien. A través de la historia, pues ciertos líderes religiosos con sus amenazas, la Inquisición, un término que ha estado muy mal comprendido. Pero es un tema bíblico, es un tema que es Dios quien nos advierte. No es un invento de ninguna religión, no es un invento humano, no es una filosofía, es una realidad que la Biblia habla. Y este tema es tan importante que si hubiese la mínima posibilidad de escapar de él y no ir a ese lugar, pues merecería la pena que toda persona se esforzase, porque es terrible, debe ser inimaginable estar en ese lugar. La Biblia habla, sin embargo, muy claramente acerca de esa posibilidad. Tal es así que es lo que le costó precisamente venir a Cristo y poder decir Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acaba usted de escuchar esto, no se pierda, subrayo y enfatizo, no se pierda. Esta es la posibilidad de cualquier ser humano que ha nacido, la posibilidad de perderse e ir a un lugar que la Biblia describe como algo terrible. Pero vamos a analizar un poco el término. El término es, infierno viene de una voz latina que significa parte de abajo. Una palabra hebrea también lo define como Seol, que equivale a lo mismo. Y luego hay otra parte en una palabra griega que se llama Hades o Gehenna. Seol se utiliza 65 veces en el Antiguo Testamento y se traduce por sepulcro. Es lo mismo decir sepulcro que Seol en hebreo. Y también entraña la idea de profundo, profundidad. La palabra griega Hades se utiliza 11 veces en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, Cristo dice que edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Note esta curiosa expresión, puerta del Hades. Un poquito más adelante hablaremos un poco de estas puertas. Querido amigo, la realidad circundante que nos rodea existe con independencia de si uno cree en ella o no.
Hoy corren muchas filosofías, muchos subjetivismos, mucho relativismo, pero la realidad existencial de cualquier asunto, cualquier verdad, cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier lugar, existe independientemente de que yo lo crea, que usted lo crea, que tú lo creas o no lo creas. Yo no he estado nunca en el Cairo, en Egipto, por poner un ejemplo, pero yo sé que existe y está allí. Yo no he estado nunca en Irak. En cualquier ciudad que usted no ha estado no puede negarla porque no ha estado, porque no lo ha visto. El solo creo en lo que veo no nos vale, porque son muchísimas más las realidades existentes que existen ahí independientemente de que yo lo crea. Esa máxima no vale para nada en el concepto este del infierno, porque esa realidad existencial que está ahí va a existir independientemente de mi capricho. El fuego del centro de la Tierra es una realidad. Estamos acostumbrados a ver las erupciones espectaculares con cierta frecuencia por los medios de comunicación, por televisión. ¿Quién no ha visto una erupción de un volcán con esa atracción entre trágica, mágica y advertencia también? Podemos ver la isla de Hawái, ese volcán de ríos de lava. Es fuego lo que sale de la tierra. La Biblia habla de un lago de fuego para todos aquellos que después del juicio, del veredicto final, cuando Dios dicte su sentencia contra aquellos que no quisieron la sangre de Jesús que les limpiara de todo pecado, que les justificara, aquellos que no quisieron la oferta grandiosa del Evangelio, de las buenas nuevas, dice la palabra de Dios, que serán lanzados al lago de fuego. Yo puedo creer eso, yo no lo puedo creer, yo precisamente desde aquí te lo digo porque lo creo profundamente, pero es con las ilustraciones que te estoy dando, deberás de estar de acuerdo conmigo que esa realidad que existe, porque Dios es imposible que mienta, pues está ahí. Y si yo no lo creo, pues está ahí. Y yo lo que quiero es librarme de ahí. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó la muerte, los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto no es ninguna broma. Esto es una realidad que ante esta declaración escrita aquí por medio del Espíritu Santo, que es una carta de Dios, lo menos que debería uno hacer es preguntarse si esta realidad está ahí, qué hay que hacer para escapar de ello. Sería la cuestión más importante de mi vida, de tu vida, de la vida de cualquier ser humano, intentar por todos los medios eludir esta realidad para trasladarnos a otra realidad que es la vida eterna con Dios. El lago de fuego está ahí. Los volcanes están ahí. En Apocalipsis 19:20 acabamos de leer. En 20:10 también nos advierte esto. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba, o sea, todos los incrédulos, que él le ha vendido la idea mentirosa de que el infierno no existe y que no hay juicio ni nada, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto no es una novela, esto no es una poesía amedrentadora, esto es la palabra de Dios solemne, grandiosa, y con estas realidades ahí brilla mucho más la oferta de Dios en Jesucristo, que nos quiere librar del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. La tierra, aunque no saben exactamente cuál es la composición química, lo que sí se sabe es que es un lago líquido de fuego. Todos lo hemos visto, vemos cómo funde todo lo que toca. Es una realidad, porque en las cosas de Dios hay realidades espirituales y hay realidades naturales. A una realidad natural detrás hay una realidad espiritual. Si en la tierra existes, es porque Dios le ha creado. Aunque a Dios no le vemos, vemos sus obras. Vemos su universo, vemos las estrellas, vemos la tierra, vemos la grandiosidad de la creación. A cada
cuadro, cada panorama natural, podemos ver detrás la realidad espiritual. En unos casos para bien y en otros casos con advertencia solemne para mal. Es completamente normal que tenga que haber una cárcel, un castigo para todos aquellos no solo que odian a Dios, sino que odian al hombre también y a la saga humana. ¿Cómo no va a haber un castigo para un Hitler? ¿Cómo no va a haber un castigo para un dictador asesino? ¿Cómo no va a haber castigo para un pederasta? ¿Cómo no puede haber castigo? Y hablo del castigo de Dios para un violador, para un rebelde, para un violento. Tiene que haberlo. Podemos ver también, yo he estado en Israel, había dicho anteriormente que íbamos a detenernos un poco en las puertas del Hades. Pues en Mateo 16-18 el Señor dice que va a edificar su iglesia. Él está edificando su iglesia. Él está, como decíamos en el otro programa del tema del pecado, está dando últimas oportunidades a cada persona que tiene la sensibilidad o puede despertarse ante la voz tronante de Dios en nuestra conciencia, que nos invita a que nos reconciliemos con Él. Y yo he estado en Israel. Mateo 16-18 dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Ojo, su iglesia no es cualquier iglesia. Su iglesia son los que la comportan y la conforman con un nuevo nacimiento, con un arrepentimiento. Yo he estado en Israel, en Cesarea de Filipo, he estado un par de veces, y me impresionó porque dicen los historiadores y todos los eruditos que cuando Cristo estaba diciendo que edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, estaba en ese lugar donde un servidor con humildad te puede decir que he estado allí, en Cesarea de Filipo, y hay una caverna, y dicen que él estaba con el dedo señalándole a sus discípulos que las puertas del infierno o del Hades no prevalecerían contra su iglesia. El Hades, según la Biblia, tiene puertas, y esta es una de las puertas que había allí. En esa puerta es una cueva donde se tira una piedra del tamaño que usted quiera, y usted se puede quedar esperando allí todo lo que usted quiera, a ver cuándo va a caer o cuándo va a escuchar un sonido, y no se escucha nada. Usted tira una piedra de 50 kilos, de 30, de lo que sea, en este lugar que Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia, y no se escucha absolutamente nada. ¿Y qué es lo que hacían allí los paganos? Había unos altares del pánico. No sé si usted habrá escuchado en la bolsa cuando hay un crack, dicen pánico al cierre. Pero el pánico era de las personas que iban a ofrecer, la iban a tirar en honor de los dioses paganos que había allí al lado de esta cueva, en Israel, en Cesarea de Filipo, y entonces los llevaban sabiendo que los iban a despeñar por esa cueva, donde era una puerta al Hades, y entraban vivos al Seol. Y por eso llevaban pánico, porque lo llevaban a la fuerza como sacrificios humanos horribles a los dioses paganos. De ahí que la persona iba con pánico porque era al dios Pan, el pagano Pan, que le ofrecían estas cosas. Es impresionante las realidades espirituales, pero son impresionantes también las realidades naturales. Sí, amigo que estás escuchando, tú existes, Dios te ha creado, te ha dado un libre albedrío, Dios ha muerto en Cristo, ha bajado aquí, se hizo hombre, murió y resucitó para que nadie vaya al infierno, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cesarea de Filipo, la puerta del Hades. Hay otras puertas en la tierra. La Biblia dice que cuando alguien muere sin Cristo, desciende al Seol, desciende al Hades. Con las palabras que acabamos de analizar antes, ya sean hebreas, griegas, es lo mismo, la realidad es la misma, con diferentes palabras de diferentes idiomas. En el Atlántico, en la fosa de las Marianas, está la mayor profundidad del océano, 11.000 y pico de metros, es una barbaridad, y se le llama la fosa abisal. La fosa abisal se le llama porque es el abismo que hay ahí tremendo. Yo tengo un DVD de esa fosa donde los submarinos que lograron dar con el Titanic llegaron ahí, y tengo unas imágenes terribles, y se ve esa fosa negra, profunda, sin absoluta luz para nada, donde pudiera ser que fuera otra puerta. La Biblia habla del abismo, del averno,
del hoyo, de lo profundo. Mira qué coincidencia, que hemos dicho anterior que la palabra Hades significa profundo, lo más bajo, y en esta fosa abisal, ahí en el océano Atlántico, hay esos 11.000 y pico de metros, y sale del fondo sulfuro de plomo, una cosa venenosa, terrible, y está saliendo del fondo de la Tierra. ¿Qué realidad es más tremenda? Ni la ciencia ficción, en su más elucubrante calentura de paranoia, podría ni siquiera de lejos traernos la realidad al cine, ni una sombra de la realidad. La realidad es muchísimo más importante, más tremenda, más impactante y más amenazante y advertente. La fosa abisal de las Marianas. Hay una anécdota que se puede contrastar porque es un dato científico. En los años 80, un científico ruso, cuando estaba el muro de la vergüenza y esas cosas y el imperio de la Unión Soviética, pues se propusieron hacer una prospección para intentar batir el récord de profundidad, y se fueron a Siberia un equipo de científicos avalados y costeados por el sistema soviético, por las universidades científicas rusas, para ser los primeros en descender a lo más profundo de la Tierra. Y estaban haciendo esta prospección estos científicos rusos, esto en los años 80, y resulta que en un momento dado pues la broca empezó como a bailar sin ninguna dificultad, dando así la señal de que había entrado en una oquedad, y seguían para abajo y no había roca, y entonces subieron otra vez y decidieron poner un micrófono para ver qué sonido podría venir de allí, y cuál sería su terrible sorpresa y espanto, que se escuchó alaridos, gemidos, gritos de gente desesperada en una tortura como nunca se había escuchado, y eso se grabó. Y cuando el equipo científico escuchó lo que había allí, salieron despavoridos, dejaron la mitad el proyecto, y el mismo científico líder renunció y dijo que él no seguía allí. Este científico se llama el doctor Azarov, así que usted, si quiere, lo puede escuchar en internet, y pone gritos del infierno y usted va a poder escuchar esa realidad. Y estoy hablando de una gente que no era cristiana, una gente que era atea, unos científicos incrédulos que pasaban de religión, de Dios y de todo. Amigo, son cosas para pensar, son cosas que si usted no se ha arreglado con Cristo, yo le invito a que vaya pensando, quizás a través de esta exposición, en este momento, desde estos micrófonos, a que usted medite seriamente esta posibilidad para eludirla, porque Cristo vino para librarnos de ir ahí. La Biblia sigue hablando de prisiones de oscuridad. En la segunda carta del apóstol Pedro nos dice que los demonios, los ángeles que pecaron, los encerró en prisiones de oscuridad y no los perdonó, porque no pudieron obtener el perdón de Dios. ¿Quién se puede reír de una prisión de oscuridad? Hemos puesto anteriormente el ejemplo, cómo se puede reír alguien ante un texto, como hemos dicho en Apocalipsis 20, 14 y 15, de que el lago de fuego sea una inexistencia, cuando hay lagos de fuego literales. Islandia misma está saliendo el lago. ¿Cómo podemos reírnos de las demás cosas cuando dice la Biblia el abismo, cuando están las fosas de las Marianas ahí? ¿Cómo podemos reírnos de las puertas del Hades cuando está en Cesarea de Filipo esa piedra que se tira por ahí y no se escucha al final? ¿Cómo podemos reírnos de eso ante esta realidad contrastable que está ahí, que se puede contrastar en cualquier momento? Y cómo reírnos también de expresiones como que Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron, sino que los encerró en prisiones de oscuridad. ¿Quién se puede reír de una prisión de oscuridad cuando la ciencia nos dice ahora mismo que hay agujeros negros en el universo donde ni siquiera la luz puede escapar de ello? Que es un cuadro espiritual tremendo, porque precisamente el infierno va a ser oscuridad total de luz, ausencia total de luz, va a ser ausencia total de amor, ausencia total de felicidad, prisiones densas de oscuridad. Un agujero negro no deja escapar para nada la luz. ¿Por qué reírnos de expresiones que ha encerrado en prisiones de oscuridad, que hay puertas del Hades? ¿Por qué reírnos del lago de fuego? Amigo, yo te invito a que tú medites en estas cosas, porque Dios, obligado por su carácter, obligado por su santidad, no tiene más remedio que no tolerar jamás
el desafío de rebelión y la impiedad en su universo. Por eso ha preparado en principio un lugar horroroso que en principio era preparado para el diablo y sus ángeles, pero al crear al hombre y decidir darle la espalda a Dios, el hombre y la mujer han preferido seguir el rastro y el destino de Satanás. No es muy inteligente seguir sabiendo por dónde se va a ir. Así que le invito finalmente a meditar en estas cosas y aférrese y agárrese a Jesucristo. Entregue y confíese en Él. Acéptelo como su Señor y Salvador. Y líbrese de la realidad del infierno. Dios le bendiga y le haga recapacitar con este mensaje en el nombre de Jesús. Gracias por formar parte de nuestra familia de radioyentes. Esperamos que este programa te haya sido de bendición. Para ayudarte en tu caminar con Cristo, tenemos material y literatura a tu disposición. Libros, CDs, DVDs, predicaciones y más de 400 programas de radio. Y para su tiempo de lectura, pida también el catálogo gratis en el que encontrarás información más detallada del material que tenemos a su disposición. Entre nuestros libros podrá encontrar desde libros para el estudio de la palabra, libros para el desarrollo personal, devocionales, libros de preparación para los tiempos actuales y venideros, manual para evangelizar y libros donde poder conocer más íntimamente a Jesús. Y también encontrarás la breve autobiografía de su autor, el pastor Daniel Del Vecchio, para que tu vida sea enriquecida y tu fe fortalecida. Hoy queremos destacar el libro Pasos hacia Armagedón. Los verdaderos amos del mundo hoy en día son invisibles. Son hombres en la sombra que detentan el gobierno del mundo. Detrás de los estados, de las organizaciones internacionales, hay un gobierno oligárquico donde interviene muy poca gente. Pero que cuenta con una potencia, una influencia, un control social sobre la humanidad, como jamás un papa, ni un emperador, ni rey alguno ha tenido a lo largo de la historia de los hombres. El propósito principal de Satanás es conseguir, además del control mental y espiritual de cada ser humano, la adoración del mundo, usurpando de esta manera el trono de Dios y como venganza contra el Ser Supremo, esclavizar a la humanidad, sellándola con la marca de la bestia. El terrorismo y la crisis económica ha hecho cambiar la actitud del mundo. La gente quiere paz, seguridad y bienestar. No importa quién o de qué manera lo consigan. Que sea Dios o el diablo, lo recibirán. Se está preparando el escenario para la aparición del anticristo. Este tirano va a gobernar y va a dominar el mundo durante 7 años, llevándolo a la guerra final, el Armagedón. El pánico paraliza, pero el temor puede motivarnos a prepararnos para los tiempos que se acercan. Hemos de entender y no ser ignorantes de que todo lo que está aconteciendo, como expresa su autor, para que con la ayuda de Dios podamos escapar del lazo del enemigo. Si estás interesado en adquirir este libro, Pasos hacia Armagedón, escríbenos a la siguiente dirección: Asociación Real, apartado de correos 114, código postal 29200, Antequera, Málaga, España. Escríbenos o llámanos al teléfono 952 11 10 68, 952 11 10 68. O visitar nuestra página web www.delvecchio.org, www.delvecchio.org. Si desea conseguir una copia de este programa, hazlo por favor especificando el número 294. Hasta la próxima vez que nos reunamos aquí. Que Dios te bendiga y guarde tu entrada y tu salida en tu trabajo y descanso, ahora y para siempre. Amén.